doy la bienvenida a nuestra charla, a nuestra clase número 24, comunicación asertiva para tus relaciones. Aquí, bueno, en este título tenemos varias palabras súper importantes: comunicación, asertividad, relaciones, que las vamos a estar explorando más adelante. Vamos a ver un poco de las ideas detrás de crear o poder generar esa comunicación asertiva. Vamos a ver una super estrategia que nosotros tenemos desde Creacendo para realizarlo. Vamos a ver también cómo podemos afinar esas maneras de comunicar para ser asertivos en todas nuestras relaciones, en todo nuestro tipo de relación. Una relación no es solamente tú y tu pareja, una relación también es tú y tus amigos, tú y tu familia, tú contigo. Entonces vamos a explorar esas maneras de comunicar, cómo se pueden asociar, cómo se pueden transformar y cómo se pueden aprovechar para generar una comunicación asertiva en cada tipo de relación. Y finalmente, vamos a ver unos tips súper puntuales para construir esa comunicación. Para comenzar, mi nombre es John Alexander Martínez, soy co-creador de la Escuela Creacendo. Todos los sábados a las 10:30 hora Colombia vas a encontrar estas clases, estas charlas en YouTube. Los lunes a las 7 p.m. hora Colombia tenemos nuestro espacio de meditación de servicio, por si quieres entrar, totalmente gratuito. Para comenzar, como les dije, hay varias definiciones, hay 3 puntos específicos. Primero, la palabra comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación? La comunicación es algo que nosotros hemos definido y aprendido a partir de nuestra cultura, de nuestra sociedad. La definición intrínseca de comunicación no la vamos a ver, particularmente desde mi punto de vista, y no sé cuál es el tuyo. La comunicación consiste en simplemente enviar un mensaje y que al otro lado se reciba un mensaje. ¿Qué pasa? Que más adelante nos vamos a dar cuenta que el mensaje que se envía no es el mismo el que se recibe, y eso es totalmente normal. Pero para mí comunicación es ese intercambio de mensajes. Hay un emisor, hay un mensaje y un receptor. Ese hecho de emitir un mensaje y que en el otro lado se recibe un mensaje es comunicación. Por allá vamos a ver qué comunicación verbal y no verbal, y bueno, vamos a verlo más adelante. Pero como tal, la comunicación es ese hecho de entregar, de asociar, de enviar hacia otro o de recibir de otro X información. La segunda, la palabra asertividad. La palabra asertividad le podemos dar una gama de definiciones puntuales, pero la asertividad que vamos a hablar o a lo que quiero hacer referencia el día de hoy puntualmente es a esa capacidad de ser asertivos con respeto. Ser asertivo, ser preciso, ser exacto, incluye en la comunicación de la que vamos a tratar, juega desde el respeto que yo tenga en cada una de mis relaciones, el respeto que yo tenga con la vida del otro y con la conciencia del otro, o con la conciencia de mí mismo. ¿Por qué? Porque a partir de ese respeto, independientemente de lo que yo haga, si lo hago con respeto, voy a respetar y ser totalmente asertivo al momento de hacerlo. Si lo hago con respeto, no voy a generar roces o problemas, sino que estoy comunicando de esa manera más clara para el otro. Ese respeto también hace que yo genere o busque que mis ideas sean totalmente claras para que le lleguen a la otra persona. Entonces, esa asertividad es basada en el respeto hacia el otro, hacia mí mismo, en función de qué relación estoy tratando. Y finalmente, la palabra relaciones, que ya la hemos tocado y lo acabo de decir en los 2 puntos anteriores. Esas relaciones son tuyas contigo o tuyas con el resto del mundo. Recuerda, relación contigo, relación con el resto del mundo. Sí, ¿por qué? Porque nosotros hablamos con nosotros mismos. Esa conversación que mantenemos a lo largo del día dentro de nuestra cabeza es una comunicación con nosotros mismos. Y muchas veces no es asertiva. Muchas veces no tiene ese respeto que debe tener. Muchas veces ni siquiera es clara. Y vamos a ver más abajo
que la claridad es un punto supremamente importante para poder desarrollar esa comunicación asertiva. De esos 3 puntos, de esas 3 palabras importantísimas, podemos empezar a profundizar un poco dentro de las ideas que tenemos en Creacendo. Recuerda, estas ideas son para cuestionar, son para que experimentes, para que te cuestiones tu realidad y para que puedas validar y conocer y crear tus propias definiciones a partir de aquí. Y la primera, que era lo que te decía por allá en el comienzo, el mensaje nunca es claro. Tenemos que tener en la cabeza una premisa súper, súper importante, y es que el mensaje nunca va a ser tan claro como nosotros creemos. Muchas veces yo digo A, quiero comunicar A, pero la persona al otro lado entiende B. ¿Por qué pasa esto? Como te decía, es súper normal. Porque los mensajes, porque la forma en que yo interactúo con el mundo depende completamente de mi esquema mental. Coloquémoslo muy, muy fácil para verlo. Tú hablas inglés, yo hablo español. Yo te puedo decir hola. Probablemente tú no sepas qué significa el hola. Mi mensaje lo emití muy claro, fue un hola. Pero el mensaje que tú recibiste fue un espacio vacío, porque no entra dentro de tu esquema mental. Y lo mismo, tú me dices hello. Si yo hablo solo español, no entiendo qué es hello. Entonces, el mensaje que tú emitiste fue muy claro, pero mi recepción no es clara porque no está en mi esquema mental. Entonces, esa claridad, esa claridad juega de la mano con qué tan asertivos vamos a ser, qué tan puntuales podemos ser, qué tan claros podemos ser. Porque la premisa es el mensaje nunca va a ser claro. El mensaje siempre va a tener tergiversaciones, va a tener cambios, va a tener transformaciones en función de quien lo recibe. He ahí la importancia de que siempre estemos hablando con mucha claridad, hablando en los zapatos del otro. Porque, como te decía, el emisor, tú, tienes una forma de ver el mundo. Tienes una historia, tienes una experiencia, tienes una cultura, tienes formación de una manera u otra. Y eso te hace ver el mundo con unos ojos. El receptor, que es el otro, tiene una formación, tiene una experiencia, tiene conocimiento, tiene aprendizajes en su experiencia de vida, lo que hace que él también forme su forma de ver el mundo, valga la redundancia. Cada uno en esa manera de ver el mundo, de ver la realidad, deben buscar un espacio para coincidir. ¿Y dónde está esa coincidencia? En qué tan claro generemos nuestro mensaje. ¿Qué tan claro yo puedo dejar y esforzarme, si se puede decir de esa manera, para ser muy claro? De hecho, eso pasa muchísimo con autores de libros muy famosos que han escrito historias, han escrito narrativas desde cierto punto, contando una historia que ellos quieren contar. Y muchos afirman que la historia que recibió la gente o la historia que recuerda a la gente es totalmente diferente a lo que ellos quisieron transmitir. Pasa también con artistas, pasa en todos los aspectos porque es normal que mi esquema mental sea diferente al tuyo. Eso que dicen que cada cabeza es un mundo es muy cierto. A partir de allí, entendiendo esta premisa de que el mensaje nunca es claro, ¿qué nos lleva a pensar? Pues que tenemos que ser lo más claros posibles para que el mensaje salga lo más claro posible. Y recuerda, esto es una idea que haciendo, tú lo puedes cuestionar. La idea es que lo cuestiones, que lo proceses, que lo pongas en práctica, que lo valides con tu pensamiento. Realmente la meta de nosotros con estas ideas es que tú puedas ver un punto diferente e irlo transformando a partir de tu propia experiencia. Teniendo en cuenta que el mensaje nunca es claro, pasa algo bien interesante. Además de que como emisores debemos buscar ser lo suficientemente claros como para que no se modifique tanto el mensaje, nos lleva también a como receptores tener que estar en presencia continua dentro de nuestras conversaciones. O bueno, dentro de nuestras comunicaciones, para dejarlo en un espectro más amplio. ¿Por qué? Porque yo como receptor, cuando estoy totalmente presente, puedo hacer un espectro, un esquema
de qué está comunicando la otra persona en realidad. Puedo hacer un esquema de qué me quiere decir esa otra persona. ¿Por qué? Porque es muy diferente una persona que me comunique o me diga estoy feliz, con sus hombros caídos, con su cara caída, a otra persona que me diga estoy feliz. Ese espacio de lenguaje no verbal que lo vamos a ver más abajo. Esos espacios, esa diferencia, ese clic que yo hago al momento de comunicar, donde yo engancho una información con la otra, me permite tener un mensaje claro y comprender un poco más o de mejor manera el mensaje que ese emisor está soltando, el mensaje que el otro me está diciendo. Pero para poder hacerlo requiere de mi presencia continua. Esto lo hemos visto en todas partes y siempre digo lo mismo, eso va a ser mi bandera por mucho tiempo hasta que la cambie, pero realmente la presencia es lo que nos permite vivir y experimentar la realidad de mejor manera. Aquí hay una definición dentro de esta presencia que a mí me parece muy bonita, muy interesante cuando la conocí, y es la escucha activa. De hecho, esa la escucha activa tiene un poco de pasos, la puedes buscar en internet, pero de ahí quiero sacar un punto específico. ¿En qué consiste la escucha activa? Simplemente que, en resumen, que nosotros llevemos nuestra atención completa a lo que el otro está diciendo. Ese es el resumen. O sea, hay varias escalas de escucha, escucha pasiva, escucha con atención. Bueno, hay muchas escalas, pero pues como que la última escala es la escucha activa, que es donde yo puedo escuchar sin juzgar, sin dar mi respuesta, sin dar nada. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando estamos en comunicación, yo digo A y tú empiezas y te quedas con A y empiezas a voltear en A y te perdiste todo el resto de la comunicación, todo el resto del discurso, todo el resto del encuentro. Eso es normal que nosotros nos digan A, entonces nosotros quedemos pensando en A y se desdibujó el resto. En la escucha activa no. Si alguien dice A, nosotros seguimos esperando a que diga B, C, D, E, que diga todo, sin juzgar, sin sacar conclusiones, sin estar procesando qué haría suele ser, nada, simplemente escuchando. Por eso se llama escucha activa, porque mi actividad única es escuchar. Ya después de escuchar atentamente, yo puedo ser propositivo y empezar a ayudar o estar en esa comunicación más presente. Pero como tal, la escucha activa consiste en escuchar activamente. Así, muy claro está el nombre. Pero, aquí quiero puntualizar dos puntos. Uno, escuchar al otro es parte de la escucha activa. Pero como dijimos en las relaciones, también yo conmigo juego un papel de relación. Por lo tanto, yo también puedo escuchar mis palabras. Y eso es un punto que nos va a funcionar muchísimo, en especial cuando hay situaciones complejas. En especial cuando hay situaciones de esas que uno dice, uff, eso con esa persona no se puede tratar, esa situación está delicada, no, nada. A partir de ahí, cuando yo me escucho y cuando escucho al otro, totalmente en cada momento de la situación, va a ser mucho más fácil desarrollar y transmitir mensajes claros, recibir mensajes claros y generar una comunicación más asertiva en todas nuestras relaciones. Entonces, de la presencia continua sale la palabra, bueno, la definición escucha activa, que simplemente consiste en escuchar activamente. Es la única actividad que vas a hacer, actividad única, escuchar. Después ya de poder estar en presencia, de poder estar en ese mensaje, hay una palabra, bueno, esto es de una, lo aprendí con el chico en estas dos frases, mente clara y corazón puro. Es muy bonito, porque aquí simplemente quiero puntualizar el tema de la intención. Y es que cuando nosotros queremos ser respetuosos, como vimos esa definición de asertividad en este caso, ser respetuosos, mi intención debe ser de respeto. Y más aún, mi intención debe ser que mi mente esté tan clara para poder emitir mensajes claros, recibir mensajes claros, hacer escucha activa y tener la intención de que mi comunicación va a ser con amor, va a ser desde la bondad amorosa, desde la compasión con el otro. Cuando yo comunico con esa mente clara y ese corazón puro en cualquier espectro de mis relaciones,
Voy a tener una comunicación muy clara, muy fluida y, mucho más importante, una comunicación de bienestar para todos. ¿Por qué? Porque cuando yo no me comunico con claridad, con asertividad, con respeto, quedan muchas cosas en el aire. Quedan muchísimas cosas en el aire, donde queda un espacio para que tú supongas y para que yo suponga. Y eso es cero, cero, cero beneficioso. Porque tú le vas a meter tu esquema mental, yo le voy a meter mi esquema mental, entonces eso se vuelve un sancocho. Se vuelve un desorden porque no sabemos a ciencia cierta qué era lo que había. Allí es súper importante, eso lo vamos a ver más en los tips, pero de esa mente clara y corazón puro, también te quiero decir como que es necesario que nosotros también invitemos al otro a que sea claro. O sea, sí, yo puedo estar muy en mi mente clara, en mi corazón puro, en bienestar, pero invitar al otro a ese comportamiento, cuando no se puede, no se puede. Y simplemente es mi intención. Pero cuando yo llevo a todas mis relaciones a esa dinámica, vamos a tener mucha mejor claridad y mucha mejor, una comunicación de mayor calidad y por ende resultados de mejor calidad. De estos tres puntos, recuerda estas tres ideas. La meta es que tú las puedas explorar profundamente. La meta es que tú puedas cuestionarlas, que cambies ese esquema, ese chip mental e ir buscando a profundidad. Si esto resuena o no resuena, sería muy chévere si nos dejas en los comentarios cómo te fue, con qué resuenas, qué te parece, qué otra idea se te viene a la cabeza cuando hablamos de esta comunicación asertiva. Ya sabiendo toda esta parte de que el mensaje no es claro, de que tenemos que estar en presencia, de que tenemos que tener una intención de bondad, aparece una estrategia que desde Creaciendo no la pensamos ya hace un tiempito, la empezamos a definir, la empezamos a utilizar, de hecho tenemos un ebook por ahí con la herramienta y se llama el stop. El stop es una herramienta, yo diría, muy mágica para entrenarnos y para hacer o conseguir de manera más fácil, por decirlo de alguna manera, esa comunicación asertiva en todo el espectro de nuestra relación. El stop son cuatro pasos muy sencillos para que apliques en cualquier momento donde necesites comunicar. El primer paso, la S de situación. ¿En qué consiste esa situación? Que yo pueda identificar qué pasa en la situación en sí. ¿Cómo así? Claro, consiste en que yo pueda darme cuenta con la escucha activa y además de la escucha activa, con mi presencia, atención y observación, de qué sucede en cada momento de lo que estoy viviendo. De que cuando yo esté en esta situación, yo no esté pensando en la carne del almuerzo, yo no esté pensando en la salida del domingo, yo no esté pensando en que en 2 horas tengo que salir a caminar. Simplemente que en este punto yo esté completamente entregado a la situación. Porque de esa manera, si yo estoy inmerso en la situación, la puedo ver con mayor claridad. Resulta que nuestra mente es maravillosa y excelente, pero el problema de nuestra mente es que se distrae muy fácil. Por eso cuando hablamos de meditación por allá en algunos espacios, una de las premisas que surge es que la mente no quiere que meditemos. ¿Por qué? Porque la mente se dispersa muy sencillo, muy fácil. Cuando nosotros tenemos estímulos visuales, es muy fácil que nos salgamos de allí. Por ejemplo, en este momento yo tengo la ventana allí. Si pasa un pájaro, probablemente mi atención se desvíe por un instante. Pues si mi mente no estuviera entrenada. Y bueno, estamos en proceso de eso. Pero pasa muy fácil. Y nos pasa muchísimo con el aparatico, con el celular pasa un montón. Y yo estoy trabajando en ello, estoy buscando solucionar eso porque no me gusta tanto. Pero es común que aparezca algo, un mensaje, cualquier cosa aquí. Y lo que hacemos es bajar inmediatamente y desviar nuestra atención. Eso pasa en todo. Entonces es irle enseñando a nuestra mente paso a paso a estar presente únicamente en este momento y en este lugar. Para de esa manera yo poder observar cada uno de los matices que tienen las situaciones, cada uno de los espectros y los parámetros que se dan en esas comunicaciones que yo tengo.
Segundo punto de el stop, la T de temperamento. Y aquí el temperamento quiere decir, pues yo le coloqué rapport porque así se le llama desde la programación neurolingüística, pero en realidad lo podríamos definir a grandes rasgos como empatía. Es decir, es yo darme cuenta qué le está pasando al otro. Y no solamente al otro, volvemos, las relaciones también son conmigo. ¿Qué me está pasando a mí? Mirar qué está pasando en ambas situaciones. Mirar yo cómo me siento, qué estoy sintiendo frente a eso. Y mirar el otro cómo se siente, cómo lo está sintiendo y cómo lo está manifestando. Cuando yo mido ese temperamento, cuando yo me doy cuenta el otro cómo está, yo puedo medir de manera más clara, con mi intención de mente clara y corazón puro, qué decir y de qué manera decirlo. Porque ya lo vamos a ver más abajo. Cuando yo comunico de una manera, el tono de voz juega muchísimo. Y lo que dice todo el mundo, muchas veces las discusiones arrancan por ese tonito que utilizaste, sin importar el mensaje que traiga. Entonces es muy importante que podamos medir al otro y medirnos a nosotros mismos para saber hasta dónde aguantamos, hasta dónde podemos darnos y hasta dónde el otro aguanta. Muchas veces, cuando nos damos cuenta y podemos medir ese temperamento, el resultado es decir, no, vení, hablamos después. Y eso es asertividad en la comunicación. Cuando yo no estoy dispuesto a recibir un mensaje o el otro no está dispuesto a emitir un mensaje con calma y yo no lo quiero recibir, yo tranquilamente puedo decir, hablamos después. Eso es parte de que nos comuniquemos asertivamente en todas nuestras relaciones. Medir ese temperamento que el otro tiene y que yo tengo nos va a permitir saber esa franja, ese límite, conocer el límite que existe hasta donde yo puedo extender esa banda sin que le haga daño al otro. Entonces, a partir de medir el temperamento, yo puedo definir si puedo actuar o no puedo actuar. Pero esa definición, donde la damos en la O del stop, en las opciones. Y es que en esas opciones, evidentemente, pues aquí lo estamos haciendo muy lento, porque lo estamos explicando, pero la idea es que tú lo puedas procesar de la manera más rápida. A medida que lo hagas más seguido, más fácil va a ser para ti esa forma de definir y observar cada situación que tienes y evaluarlas. En la parte, en la O como tal, vamos a ver la reflexión, una reflexión interna y la escucha activa que ya mencionamos arriba, de escuchar al otro, escucharme a mí y empezar desde allá a generar opciones. Una opción tranquilamente es decir, hablamos después cuando yo tenga todo más calmado. Otra opción es empezar a validar, a mirar dentro de ti con qué resuenas y manifestarlo. Esta parte de las opciones es para que tú puedas abrir, en función de ese temperamento y de la situación que tengas, diferentes oportunidades para intervenir. Realmente que evalúes para ti con cuál sería la mejor intervención, cuál sería la más sana. Porque muchas veces la mejor decisión es no tomar acción. Eso es una decisión, no tomar acción, no tomar acción es una decisión. No intervenir en una conversación es una decisión. Entonces, en función de cómo tú reflexiones, midiendo el temperamento del otro, midiendo mi temperamento, viendo la situación completa, ahí va a ser. Ahí, allí, en ese justo momento, cuando ya hayas evaluado todo ese espectro, lo único que te queda es la P del stop, que es la participación, que es el paso cumbre de haber hecho este análisis. Y es simplemente entras a la acción dentro de la conversación, o dentro de la comunicación, o dentro de lo que estés haciendo. Es el último paso. ¿Qué pasa? Que en la realidad nosotros, por el brío y el impulso de las pasiones, la energía que tenemos, muchas veces participamos primero, después medio nos damos cuenta de qué fue lo que pasó, después nos damos cuenta que como que no era lo correcto porque yo no aguantaba eso y el otro también está como enojado, y después digo, no, pero lo puede haber hecho de estas otras formas. Entonces, es esto, no, no existe. Lo ideal es que la participación sea lo último y no lo primero. Lo ideal es que siempre nos quedemos al final, después de haber evaluado todo, tomando la acción. Ojo, esto es un entrenamiento.
O sea, es constancia, es que tú puedas practicar para que puedas hacer esto muy rápido. Pero ahora, cada vez que estés en una situación, te invito a que de verdad, para que empieces a entrenarlo de mejor manera, cuando estés en una situación, muchas veces las situaciones sencillas, pues no hay problema con esto. Cuando estamos conversando y chévere y con los amigos, ahí relajados, no pasa nada. Pero cuando las situaciones se vuelven de discusiones, de enojos, de temas más complejos, te invito a que traigas a tu mente de una stop, stop. A tu misma mente traigas stop y empieces a evaluar los 4 puntos del stop. Haces una pausa dentro de ti. Vas a traer a tu mente cómo está la situación completa, cómo está tu temperamento, qué opciones tienes a partir de la situación y el temperamento tuyo y del otro. Y finalmente, lo último que haces es entrar a la acción. ¿Sí? Obviamente, si esto fuera el Titanic y se está hundiendo el Titanic, pues sí tienes que entrar a la acción rápidamente, porque no estás en una comunicación, pero en una charla común con tu jefe, con tu pareja, con tu socio del emprendimiento, con un cliente, este stop te va a funcionar un montón y va a ser una herramienta clave para que puedas empezar a transformar tu comunicación en una manera más asertiva en todas tus relaciones. Después de esa estrategia, espero que te esté quedando súper claro. Igual también coméntanos cómo te parece la estrategia, si la has utilizado, si hay una situación que de pronto se te venga a la cabeza, donde la pudiste haber utilizado y lo que pasó fue que la participación entró primero. Sería súper genial. Y bueno, ya por aquí para seguir, para ir ya casi cerrando este día de hoy, vamos a ver un poco el tema de las maneras de comunicar. Cuando iniciamos te dije que más abajo íbamos a ver que había comunicación verbal y no verbal. Aquí está, comunicación verbal y no verbal. ¿Qué juega allí? Allí hay un tema bien chistoso y es que nosotros, como seres humanos, con nuestro cerebro magnífico, recibimos información de muchas maneras. ¿Sí? Muchas maneras nuestro cerebro recibe información a velocidades increíbles. O sea, el simple hecho de que tú en este momento estés viendo una pantalla y no tengas que pensar que el fondo de la pantalla es blanco, que yo me muevo así, que yo tengo camisa negra, sino que simplemente esa información entre en ti, te hace dar una idea de cuánta velocidad tiene nuestra mente inconsciente para recibir información. A partir de esa velocidad que tiene, la forma de recibirla va a ser por tres, bueno, hay muchas vías, pero específicamente hay tres vías en este mundo físico material que para mí es con las que más resueno realmente y no sé si hay otra teoría, si hay otra teoría, déjenme saber, sería súper chévere, pero no he encontrado más. Eso es de la programación neurolingüística y se llaman los canales de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros recibimos información, ojo, nosotros tenemos sentidos y a través de los sentidos es que entra la información. Nosotros podemos recibir información de manera visual, el ejemplo que te acabo de hacer, de toda la impresión visual de una pantalla, que tú no tienes que pensar nada, simplemente estás viendo ya cómo está. Segundo, de manera auditiva, lo que tú estás escuchando mis palabras. Bueno, en realidad tú no estás escuchando mis palabras, estás escuchando las ondas que salen de tu dispositivo hacia tu oído, en tu oído se genera el golpe del yunque, el martillo, hasta el tímpano y el tímpano ya genera la información dentro de ti. Pero esas ondas que llegan, esas ondas que pasan, son sin filtro, simplemente están entrando, son maneras de recibir el mundo. Tú no tienes que pensar qué dice, de cómo está vibrando tu tímpano, no, simplemente estás oyendo. Y tercero, de manera física, eso se llama kinestésico, kinestésico y es el tacto como tal, toda la manera perceptiva, las temperaturas, bueno, todo este otro rollo, esto nos da también información. ¿Qué sucede? Que esa parte que percibe la información juega en la comunicación no verbal. Ojo, de la parte verbal únicamente está la palabra que llegó al tímpano, la palabra, pero el tono de voz, tus gestos, tu velocidad al hablar, todo eso entra de manera no verbal. Todo eso entra como información a la otra persona, o tú lo recibes como información, pero no es verbal. Y eso es un punto clave
al momento de ser asertivo. Por ejemplo, si yo te digo así, te miro feo y te digo te amo, hay una contrariedad en esa información. O si yo me estoy riendo y te digo, jaja, me caes mal, hay una contrariedad en esa información, no hay una comunicación clara, no hay una coherencia. ¿Sí? Entonces, a partir de tu esquema mental o el mío, va a quedar una u otra forma. Ejemplo, si con el ejemplo de la risa, si yo me estoy riendo, ja, te digo me caes mal, probablemente en tu esquema o en mi esquema mental, si alguien me hace eso, yo digo, ah, no, se está riendo, es un chiste. Pero de pronto el emisor de verdad lo esté pensando. Entonces, ahí juega muchísimo esa linealidad o esa coherencia que nosotros, que existe en nosotros para esa comunicación no verbal, armonizarla con la comunicación verbal. Ojo, la comunicación no verbal, como es inconsciente, también no nos juega malas pasadas. Ahí quiero ser muy puntual. No nos juega malas pasadas. Revela lo que nosotros tenemos dentro. Eso es lo que sucede. Revela qué tan coherentes estamos siendo en la verbalidad de lo que nosotros traemos adentro. Entonces, no es que, es que el inconsciente me jugó. No, 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 eso no pasa. Eso es lo que hay en tu inconsciente. Entonces, organiza tu consciente para que haya coherencia. Eso lo vamos a ver a partir de la otra semana en un curso de 3 clases que vamos a hacer de creencias para que esté súper pendiente. Está muy bacano. Entonces, esa ordenar esas creencias, ordenar esa coherencia, es un trabajo interno que yo hago desde la parte consciente. Pero no es que el inconsciente me juegue una mala pasada. Eso está allí. Eso está pasando. Entonces, como te mencionaba, el tono de voz juega un montón. ¿Por qué? Porque es que muchas veces a todos nos sucede que no identificamos cómo estamos hablando. Ojo, cómo, no qué estamos diciendo, sino cómo estamos hablando, cómo estamos manejando la voz, cómo estamos tratando ese tono, cómo estamos puntualizando las cosas. Eso no pasa normalmente. Entonces, si yo estoy acostumbrado 50 años a hablar de una forma y nunca me he evaluado, pues evidentemente va a requerir más trabajo de mí poder evaluar esa forma de hablar. Incluso de ser necesario poder cambiarla, es un tema de trabajo. Y así, aquí con este tono de voz te quiero invitar a que empieces a revisar cómo en tu vida y en tu día a día se desenvuelve esa forma de hablar. ¿Cómo estás comunicando? Si es coherente decir una palabra de te quiero mucho con coherencia o cómo está jugando tu tono de voz allí. ¿Por qué? Porque ese tonito muchas veces va a marcar el mensaje más aún que las palabras. El poder, por ejemplo, que tienen los oradores, los motivacionales o cualquier tipo de orador, recurre y está más presente en su comunicación no verbal a su comunicación verbal. Ahora me acuerdo que hay unos porcentajes, te los quedo debiendo, pero sí sé que la comunicación no verbal es mucho más amplia que la comunicación verbal. Por eso, no sé si te ha sucedido, en muchas ocasiones hay gente que dice muchas cosas y todos decimos, uy, habla muy bien, habla muy bonito, tan chévere el mensaje, qué emoción. Y si tú te pones a analizar cada punto de las palabras que dijo, son palabras sencillas o incluso palabras que hay veces no tienen como coherencia entre sí, pero el mensaje, la energía, esa parte no verbal, ese tono de voz, te impactó tanto que dejó en ti un mensaje que probablemente haya sido claro desde el emisor, pero es un tema de práctica. Entonces, el tono de voz es uno de los puntos más importantes que existe para nosotros poder comunicar de manera asertiva. Y aquí quiero ser claro que el tono de voz va a depender mucho en el stop de la situación. ¿Por qué? Porque si yo leo una situación y requiere de mí tener carácter, pues mi tono de voz no puede ser muy blandito, muy bajito. Pero por el contrario, si es una situación que requiere comprensión, mi tono de voz debe ser más dócil. Y el cómo yo hablo debe ser más de amor. De allí también aparecen los gestos. Y el tema de los gestos es netamente inconsciente. Realmente yo creo que con el tiempo uno se va entrenando, por ejemplo, en el tema de las manos y eso que a mí me gusta moverme mucho. Pero el rostro y todo el movimiento gestual como tal que tenemos en la cara, que es supremamente expresiva para algunas personas, va a depender de un pasar del tiempo. Realmente va a depender de un pasar del tiempo. No es como que sea.
algo que se solucione de la noche a la mañana, no, sino que vamos a ir encontrando esa coherencia los unos con los otros. Entonces, de los gestos, sí, realmente la invitación es que los puedas medir. Realmente también va a depender mucho de la situación y del temperamento. Porque si alguien está enojado y yo tengo un gesto o una mirada como que refuerce ese enojo, pues va a ser muy complicado llegar a un espacio central. Va a ser muy complicado llegar a una comunicación muy asertiva. Entonces, el tono de voz y los gestos van a ir muy de la mano en lo que yo mida los temperamentos, de lo que yo mida en esa situación y el temperamento del otro. A partir de ahí, si yo puedo identificarlo muy claro, sabiendo que el mensaje nunca es claro, pero si yo me puedo dar cuenta de la situación, si estoy en presencia y simplemente actúo con la mejor manera, y la mejor manera no quiere decir que siempre seamos suaves, no, la mejor manera es lo que sea más bondadoso en ese momento. Por ejemplo, si tu hijo está haciendo algo que no debe, lo más bondadoso es corregirlo. Entonces no puede ser como jajaja, no, pues debe ser una forma más fuerte. Lo mismo con tu equipo de trabajo, lo mismo en todas las situaciones. Entonces, ok, sí, quiero también puntualizar eso, me acaba de llegar como esa idea de que estar con ese corazón, con la mente clara y el corazón puro, no quiere decir necesariamente que es que vamos a ser blanditos y sí, y no, y somos agua y no, nos regamos por todas partes, sino poder ser en ese momento, de acuerdo a la situación, muy claros y muy coherentes con lo que hay. También aquí un punto que con Dana lo hemos hablado un montón y por eso coloqué ese dicho se conoce aquí, pues lo he escuchado bastante, es mejor ponerse colorado un minuto que pálido toda la vida y es que muchas veces la gente no le cuesta decir sí o le cuesta decir no y todo lo aplaza. Eso pasa un montón, pues yo también obviamente me he encontrado haciéndolo algunas veces, pero sí es como curioso que se dé de esa manera, porque como que, pues, o sea, si ya tengo una decisión en mi cabeza, sea la decisión que sea, es necesario comunicarla. Ojo, con asertividad, con respeto, como lo vimos, leyendo la situación, como lo vimos, con bondad, sí, pero es necesario comunicarla. El no es algo malo y el sí no necesariamente es algo bueno. Allí, a partir de tu motivación, y eso lo vemos por allá en los límites, de qué te gusta, qué disfrutas, de cómo vas a aprovechar tu tiempo, eso lo vimos hace como 2 o 3 semanas, puedes tomar esas decisiones de sí o no y comunicarlas con más convencimiento. Igual, para todo ese proceso de decidir y tomar acción, obviamente es un proceso de entrenarse. Y algún día en estas clases, en estas charlas, lo tocaremos más profundamente. Pero recuerda, es mejor que digas sí o digas no y ya. No que quedes contigo mismo en ese vilo, no que dejes ese vacío. ¿Por qué? Porque allí no hay claridad. Si yo quiero ser asertivo, yo puedo decir sí o puedo decir no. El tal vez no es asertivo porque va a depender de tu perspectiva o de mi perspectiva. No hay una respuesta clara, no hay una comunicación asertiva en ninguna relación si yo dejo un tal vez en el aire. Hay que ser muy, muy, muy claros y muy puntuales en todo lo que respetemos. Finalmente, respecto a las palabras, que es la comunicación verbal, que como te decía es una cosa más pequeña que todo el espectro no verbal, pasan cosas bien interesantes. Uno es que las palabras deben ser coherentes contigo. Ojo, cuando yo busco no como construir cosas de otra parte, no es de lo que yo traigo dentro, pues no voy a comunicar claramente porque ni siquiera sabré lo que estoy diciendo. Sí, así como le pasa a mucha gente cuando estaba en la escuela, en el colegio, que de pronto lo sacaban a exponer y tenía aquí escrito todo, pero no eran palabras de uno, entonces uno leía, pero no sabía ni siquiera qué estaba diciendo. Eso pasa cuando yo no tengo coherencia con mis palabras. Cuando mis palabras no son coherentes conmigo. Eso es lo que pasa. Simplemente queda un bache ahí porque no está saliendo un mensaje muy claro. O sea, si el mensaje de por sí nunca es claro, peor va a ser si hay palabras que no tienen sentido, si hay palabras que yo no conozco, si hay palabras que no son mías. Es muy importante que cada palabra sea coherente y venga desde ti. Segundo, en la escucha activa es supremamente necesario que te escuches a ti primero. Es supremamente necesario.
en el momento que estés evaluando el stop, en las opciones es muy, muy necesario. Antes de participar, no participar primero, como ya lo dije, antes de participar, que tú puedas tener muy claro eso que te estás diciendo y que vas a decir. Que te hayas escuchado a ti primero, porque muchas veces, listo, yo leí la situación, yo miré el temperamento, yo veo que con que se puede hacer algo, valido mis opciones, valido mis opciones y ya tomé una decisión y participé. Y resulta que nunca escuché el mensaje era una embarrada gigante. Eso pasa mucho. Entonces es muy, muy, muy ajustado a lo que es la comunicación asertiva. Escucharnos primero a nosotros mismos. No bueno, sí, el cómo también es importante. O sea, escuchar el cómo lo vas a decir y escuchar las palabras que vas a decir con el fin de que, ¿qué? De que respetemos tanto la percepción del otro que seamos tan claros para que el mensaje le llegue directamente. Porque a pesar de que el mensaje nunca es claro, bueno, más bien, yendo de la mano con que el mensaje nunca es claro, cuando hay emociones de por medio es mucho peor porque está a flor de piel la forma de leer el mundo de cada uno. Así cuando yo tengo la ventaja de conocer el stop, si yo hago un stop, pues las emociones se van a ir calmando. Es así de simple. Y finalmente es necesario que cuando vas a comunicar algo sea totalmente decidido. Lo que hablaba ahorita, no el tal vez, el quizá, el de pronto, el esto o lo otro, sino tener algo muy claro. Porque si no son palabras en el aire, son palabras vacías, son conversaciones o encuentros que no tienen fin. Y eso pues simplemente lo que hace es desgastarte. Siempre debe haber algo con decisión detrás de esa cosa a comunicar. Un mensaje claro que vas a emitir detrás de. Con tu equipo de trabajo, con tu familia, con tus, no, con tus relaciones, contigo mismo. Tener un mensaje claro allí dentro. Tener un mensaje claro para comunicar. Esa es la parte de utilizar el poder de decidir. Cuando tú vas a emitir, decidir muy claro qué es lo que vas a decir. No, y cuando llego a decir es que tengas lo que quieres decir. Obviamente las palabras irán floreciendo. No es que te hagas el discurso escrito y sea súper claro, sino que tengas dentro de ti eso que quieres decir. Y bueno, para terminar el día de hoy, vienen unos tips súper, súper, súper puntuales, súper aplicables en todo momento, en todo lugar y con toda relación. Y lo primero, el primer tip de esto es nunca, 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 nunca te metas directamente con el ser de alguien. Es decir, cuando estamos hablando, independiente de que hagas el stop o bueno, que estés comunicando, que estés hablando de alguna forma con alguien, nunca le critiques su forma de ser. Es que tú eres así, tú eres asá, tú eres de esta manera, tú eres nada. Ejemplo, tú eres desordenado. Es diferente a decir, oye, es que tu cuarto está desordenado. Estoy emitiendo el mismo mensaje, pero la construcción es totalmente diferente. Y siguiendo la coherencia de que la asertividad es parte del respeto, ¿cuál crees tú que es más respetuosa? Muchas veces, además de ese tonito, lo que también le perturba a la gente es esa forma o la manera en que otros le atacan directamente a sí mismo. ¿Por qué? Porque pues, en nuestra vida, en nuestra existencia, el ego es algo muy fuerte. La identificación que yo tengo conmigo es algo muy fuerte y cuando alguien me ataca directamente, yo me siento lastimado. Bueno, sí, démoslo así para no ahondar más en eso. Digamos, yo me siento lastimado, entre comillas. En realidad el ego se siente rayado por eso. Entonces evita, dentro de lo posible, tratar con el ser de una persona. Es que usted es tímido. No, ve, me di cuenta que la presentación te costó un poco. Es diferente. O, me doy cuenta que de pronto una socialización, uno no hace empatado. Bueno, como que diferente manera que yo pueda emitir eso. No metiéndome contigo, sino simplemente con lo que, o sea, dando el punto a lo que hay alrededor. Es que usted se equivocó. O, mira, encontramos este error. Es muy diferente. O, mira, revisate esto y ajustalo. Es muy diferente decir, usted se equivocó, usted hizo, eso está mal. Sí, como que ese meterme directamente con el otro no funciona. No funciona porque tiende a generar con el tiempo asperezas y
es cero asertivo. Realmente, cuando yo quiero hablar respecto a algo específico del otro, con el otro, es buscar esa fracción donde no sea un golpe directo a esa persona. Es supremamente importante y aplica en todos los niveles, en todos, niños, adultos, ancianos, mujeres, hombres, todo aplica. ¿Por qué? Porque en esta experiencia de vida todos tenemos ego. Entonces, entre mejor podamos controlar o darle un manejo apropiado al ego del otro, menos asperezas vamos a tener. Segundo, lo que te decía en el stop te obliga a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque tus emociones te llevan a que interpretes con mucha celeridad lo que hay afuera. El stop te lleva a que te detengas. Y cuando sientas muchas emociones, independiente de la emoción que sea, haz una pausa. Date un respiro profundo y haz una pausa para poder ver con mejor claridad el espacio de afuera, la situación externa. Aquí coloqué una cita de una canción de una banda que nos gusta mucho, que se llama El Cuarteto de Nos. Y no dinamites un puente que algún día debas cruzar. Muchas veces cuando estamos exaltados con las emociones, cuando no hicimos el stop, cuando no nos tomamos en la pausa para respirar, acabamos destruyendo puentes, relaciones con otras personas que en algún momento nos gustaría o pudimos haber avanzado allí. Entonces es muy importante que puedas darte ese momento para no terminar estallando un puente que en algún momento te iba a gustar o te iba a servir o que lo querías incluso. Muchas veces se destruyen amistades o relaciones o trabajos por una sola fracción de segundo donde yo no fui capaz de hacer un stop. Entonces, no dinamites un puente que algún día vas a cruzar. Cero. O sea, si queremos comunicar asertivamente, esta frase debe estar en nuestra cabeza. Siempre llevarlo de la mejor manera. Aquí otro punto, cuando queramos también comunicar en esa parte de arriba, que no vamos a meter directamente con el ser del otro, sino que podamos llevar un mensaje más ameno hacia el otro, es la técnica del emparedado, donde yo digo algo positivo, toco medianamente este punto y coloco algo positivo al final. Entonces, volvamos al tema del cuarto. Entonces, ay, mira que me di cuenta que la semana pasada tu cuarto estaba súper. Lastimosamente, mira que hoy veo que está un poquito desordenado. Es súper chévere si podrías gozar otra vez de tu espacio libre. No es una cosa así, no sé, es un ejemplo, pero es ese espacio de más, menos, más. O sea, más como que algo que exalte, menos como que lo que yo quiero puntualizar o llamar la atención que fue negativo o se puede ver negativo desde afuera y más como que volviéndolo a acomodar. Todo ese mensaje va a llegar al inconsciente, pero la forma de leerlo pues va a ser más chévere, va a ser más manejable. Incluso cuando uno sabe, cuando uno conoce por ejemplo esta técnica y alguien te la utiliza, pues uno sabe que lo está haciendo, pero pues no se siente raro. O sea, se siente o sea, se siente que el mensaje fue asertivo. Entonces funciona un montón, aplica lo mismo de atrás, en todos los niveles funciona, en todos los niveles. Y ya finalmente, como conclusión al día de hoy, comunica claro, comunica coherente contigo. Ojo, no te coartes ni evites decir algo que sientes que debes decir. Muchas veces nos equivocamos pensando que la comunicación asertiva es no decir ciertas cosas. No. La comunicación asertiva es decir todo lo que yo debo decir de la mejor manera. Todo lo que yo debo decir, lo que siento que debo transmitir de la manera más adecuada con el otro. Y finalmente simplemente busca que este mensaje sea desde el amor. Y amor no es tratar con dulzura todo el tiempo, ya lo vimos. Amor es que sea ajustado a la situación, al momento y a lo que se requiere de esa relación. Eso sería todo en esta charla número 24, comunicación asertiva para todas tus relaciones. Espero que cuestiones muchísimo de lo que hay en tu cabeza. Espero que apliques muchísimo de lo que aprendiste el día de hoy, que te funcione un montón. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en nuestra charla número 25, donde iniciamos nuestro taller de creencias. Así que muy atentos y nos estamos viendo.